pero vamos de victoria en victoria. Y para poder decir que vamos de victoria en victoria, es porque vamos de pelea en pelea. Si no hubiera pelea, no hubiera victoria. ¡Qué complicado es! Si usted no le dijeron que el evangelio consiste en una lucha constante entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, y te predicaron un evangelio light, cómodo, guachicolero, cristianismo guachicolero, o sea, son esa gente que nada más se la pasan ordeñando: pastor, pastor, ore por mí, pastor, pastor, pero no avanza, no crece, no maduran. Ahora entendí por qué el Señor me mostró, ya no es cristiano cadocho, ahora es cristiano guachicolero. Esa gente que no se la pasa ordeñando, pero nunca hace nada, no avanza, no progresa, no madura, no se fortalece en las cosas de Dios. Y fíjate, hablando de la autoridad, ¿se acuerda que hablábamos de los medios? 4 factores tácticos: misión, terreno, enemigo y medios. ¿Sí? Y hemos estado hablando, si usted no se ha dado cuenta, hemos estado hablando de cada uno de esos factores. Cuando hablamos del enemigo, cuando hablamos de los medios, hace 8 días hablábamos de decretar. ¿Se acuerda? Cuando el Señor le habló a Jeremías y le dijo: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cómo? A través del decreto, a través de la declaración. Pero para que tú puedas declarar de manera clara, contundente y precisa, es necesario que entiendas la autoridad que Jesús te ha dado en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo, vámonos rápidamente a Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Y póngame atención, entramos en materia, iglesia. Aquí usted está aprendiendo a guerrear, está aprendiendo a pelear espiritualmente. Cuando el ministro de liberación, cuando el guerrero espiritual entiende esto que te voy a decir ahorita y tomas la autoridad en el nombre de Jesús, no va a haber demonio que se te oponga. Sí se te resiste. Quiero platicarte rápidamente que hace 8 días llegaron varias familias. Oramos por una hermanita que venía muy enferma, y aquí ya muchos ya se han venido, y tuvimos una confrontación espiritual. La gente se fue muy contenta, el Señor liberó a esta mujer y quedaron muy formal de venir el domingo. Hace rato platiqué con esta mujer y me platicaba que le pasó todo tipo de cosas. La combi que los iba a pasar a recoger chocó, le cerraron la puerta. O sea, están sorprendidos porque les pasaron cosas que nunca les habían pasado. Y también vamos a hablar de eso el día de hoy, de cómo Satanás levanta toda clase de oposición para que tú no avances en el reino. Y soy capaz, hablé con ella hace rato, le dije: ¿sabes qué, mija? Hagan lo posible por venir, pero si no pueden, nos ponemos de acuerdo y yo voy con mi esposa mañana. Porque estamos hablando que son como 5 o 6 familias que están hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Entonces estamos en esa situación ahorita. Lucas capítulo 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, los muchachos, los 70 que llegaron, porque Jesús los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio, dice: vayan, liberen a los endemoniados, sanen a los enfermos, resucitan a los muertos. Y entonces ellos empezaron a hacer lo que Jesús les mandó que hicieran. Pero imagina, o sea, ellos no tuvieron curso de guerra espiritual,
Ellos no se sentaron durante 4 meses escuchando enseñanza. Simplemente Jesús les dijo: vayan y háganlo. Y ellos le creyeron. Es un principio básico de la guerra, hermanos. En todo ejército, el principio vital de la disciplina es el deber de obediencia. Si usted quiere ser un buen soldado de Jesucristo, debe aprender a obedecer. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque el espíritu de rebeldía está ligado al reino de las tinieblas. De hecho, Jesús está diciendo aquí: yo veía a Satanás caer como un rayo cuando fue expulsado del paraíso, cuando se rebeló en el cielo. Satanás se le rebeló a Dios. Querubín protector. Fue diseñado y fue creado perfecto hasta que se halló en él maldad. Y dijo: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Desde ahí empezó la rebeldía. Entonces dice Jesús: yo veía a Satanás caer como un cielo, como un rayo, perdón. ¿Ha escuchado hablar de los ángeles caídos? Son los demonios. Son los demonios. De hecho, había una canción hace muchos años, los que ya vamos para el 4.º y 5.º piso, había una canción que a mí me gustaba y decía: hay una fiesta y es esta noche, ¿verdad? Órale, bien. Dice: y acostado del camino, ¿sí? Así dice: veo ángeles caídos. Está hablando de los demonios. Y eso es rock pop. Pero también le puedo hablar de la música grupera. Una canción de José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastián. Es un ángel que fue expulsado del paraíso. Es un ángel que no alcanzó perdón. O sea, alabanzas al diablo. Así de fácil. Por eso usted tiene que tener discernimiento. Usted tiene que oponerse a toda situación de rebeldía, porque donde está la rebeldía, ahí hay un principio diabólico, un principio de Satanás. Aguas, porque en los hogares, no solamente en los hogares, en las iglesias, siempre está el hermano rebelde, el hermano rebeco, que le cuesta trabajo sujetarse, que le cuesta trabajo obedecer. Dale un codazo que está a tu lado y dile: no te preocupes, no están hablando de ti. Tú eres el hermano más dócil. Tú eres el hermano más sencillito. Tú eres el hermano más carismático. Llegaron con gozo cuando la primera vez que Dios nos utilizó a mi esposa y a mí para liberar a una persona que estaba endemoniada. Ni siquiera teníamos nociones de esto, porque en la iglesia donde nosotros nacimos se enseñaba que ya eres cristiano, pues ya tienes autoridad para echar fuera demonios. Y no sabías ni siquiera cómo, ¿no? Pero pues tú decías, pues así me lo dijeron. Había mucha ignorancia. Tardamos como 4 horas liberando a esta persona. Primero salen los demonios más débiles. Son los más fáciles de salir, pero siempre se quedan los más fuertes al último. Y cuando ya estás cansado, los demonios más resistentes son los que se quedan. Y entonces ya estás cansado y ya estás lidiando con el hombre más fuerte. Después el Señor me mostró que cuando empiezas a meterte en la guerra y en la liberación, primero tienes que atar al hombre fuerte, ¿sí? Y entonces tienes que dirigir tu ataque hacia el demonio comandante de esa legión, porque casi siempre no es un solo demonio, siempre están acompañados. Es decir, una persona que tiene espíritu de tristeza normalmente va acompañado con un espíritu de amargura, y cuando está un espíritu de amargura también hay un espíritu de rencor, y donde está un espíritu de rencor hay un espíritu de agresividad, y casi siempre el espíritu de agresividad es el que comanda ese pelotón de demonios, por así decirlo.
Y entonces cuando tú empiezas a tomar autoridad y empiezas a echar fuera a los demonios, salen los más débiles primero, pero al último se queda el más fuerte. Y ya te agarra cansado, y ya te agarra debilitado. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios con respecto a esto, mis amados. Y Dios me mostró esto. Dirígete primero hacia el más fuerte y ordénale que se vaya, en el nombre de Jesús. Entonces salieron todos los demonios. Esta mujer quedó liberada. Me decía, me siento ligerita, me siento diferente, me siento como si acabar de nacer, me siento muy bien. Y eso te llena de gozo. Ver un alma liberada que fue cautiva por los demonios durante mucho tiempo y de repente te está diciendo cómo se está sintiendo. Puedo entender lo que dice aquí, que volvieron los discípulos gozosos. Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan, en tu nombre. Y Jesús le dice, sí, oye, pues yo estaba cuando Satanás fue expulsado, yo lo vi caer como rayo. Y entonces voltea Jesús con sus discípulos. Escucha esto, iglesia. He aquí, ¿se está leyendo conmigo? He aquí, yo os doy potestad, es decir, les doy autoridad, les doy dominio para hollar serpientes y escorpiones. Se está refiriendo a los espíritus malignos. No se está refiriendo literalmente a una culebrita, como en alguna iglesia de Estados Unidos malentendieron. Y en el altar ponían serpientes y andaban jugando con ellas en el altar, porque el Señor nos dio autoridad sobre serpientes. Eso no es así, eso es espiritual. Cuando Jesús habla de los demonios, se refiere a serpientes, a escorpiones. Se refiere a toda clase de inmundicia. Y es más, sigue diciendo, y sobre toda fuerza del enemigo. He aquí, dice el Señor, yo les doy potestad. Iglesia, el Señor nos ha dado autoridad para hollar, para derribar, para destruir, para cancelar todo avance del enemigo. Y nada, dice el Señor, y ahí anótale, ahí subráyale. Y nada, ¿qué? Y nada, dígalo fuerte, y nada. Así fue al principio. Y nada os dañará. Y los discípulos lo entendieron perfectamente, hermanos. Por eso más adelante vemos cómo Pablo liberaba, Pedro liberaba. Es más, ya ni liberaban ellos. Dice la Biblia que le ponía a los enfermos a Pedro, para que al menos pasar Pedro y la sombra de Pedro tocara a los enfermos, eran liberados. Los demonios salían huyendo. Esteban, el primer mártir, le llevaban a los endemoniados y nada más se acercaba y ¡pum!, la unción hacía huir a los demonios. La iglesia primitiva era gente llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el yugo se pudre por la causa de la unción. Hace años salió una canción de cierto cantante cristiano que decía: no busco el poder, no busco la unción, no busco, y luego decía, prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No sé si se acuerdan. Y al principio escuchábamos esa canción y decíamos, ay, qué bonito, ay, qué bonito. ¿Qué cree? Si usted no tiene unción, usted no puede hacer guerra espiritual. Usted tiene que buscar la unción. La presencia de Jesús, ahí está. Aquí está la presencia de Jesús. Pero la manifestación de la unción es diferente. La manifestación del poder del Espíritu Santo es diferente. Entonces usted tiene que entrar en un proceso en este tiempo de estar buscando la unción, porque la unción es la que rompe el yugo de esclavitud.
La unción es la que rompe las maldiciones. Por eso dice la Biblia, el yugo se pudre por causa de la unción. Necesitamos unción, iglesia. Usted necesita unción. Por eso cuando Jesús les dice a los discípulos, he aquí yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, te decía, este es el ideal. Porque es más triste que en este tiempo hay más cristianos apabullados por el diablo de lo que tú te imaginas. Hermano, ¿cómo está? Bendecido, pastor. Bien, pues vamos a darle con... Es que no puedo, pastor. Es que fíjese, pastor, es que nos está pasando esto. Es que el diablo me está tirando con todo, pastor. Dice aquí que nada os dañará. ¿Por qué? ¿Por qué así nos está dañando? ¿Jesús mintió? ¿Por qué entonces sí nos está dañando? Ayúdenme, acuérdense que es estudio bíblico. Aguánteme. De repente parece como que estamos orando en lenguas. Take it easy. Incredulidad, eso es elemental. Hay duda. Cristianos que todavía dicen, es que me cuesta trabajo creer en eso. ¿Qué es eso de andar decretando, pastor? Pues por eso estás como estás. Si es voluntad de Dios que mi hijo sane. ¿No dice la Biblia que la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras iniquidades? Pues es voluntad de Dios que sea sano. ¿Me explico? Entonces, si es voluntad de Dios que mi yerno sea liberado del alcoholismo, oye, si ya fue a la cruz y dio su vida para que tú seas libre de ese mal. No, por favor, no vuelvas a preguntar eso. Es absurdo, hermanos. Es como si el hijo llegara con mamá y si es voluntad de mi mamá. A ver, ¿cuántas son mamás aquí? Levanten su mano las madres. Bien, gloria a Dios. Así que ya valió. No se crea. Fíjese, ¿qué sentirías, mamá? Imagínate al Carlitos. Yo me imagino que Carlitos se pone de malas si son las 11:50 de la mañana y no ha desayunado. Me imagino. Y no creo que Carlitos llegue y diga, si es voluntad de mi mamá que me quiera dar de desayunar, gloria a Dios por eso. Si no, pues no pasa nada, me resigno a quedarme sin desayunar. Bueno, fuera. Hasta le darías un zape, ¿no? Casi le dirías, ¿que no estoy aquí, que soy tu madre? ¿No? A ver, chamaco, ven para acá. Claro que te voy a hacer unos huevitos. O sea, porque es parte de la esencia de ti como madre. Es que tu hijo no pase hambre. Tu hijo no tiene que venir a preguntarte, tu hijo, mamá, ¿será tu voluntad que nos hagas de desayunar? ¿O si te andan preguntando eso cada rato, mamá? ¿Habrá alguna mamá Facebook fan y guachicolera a que su hijo le tenga que estar jalando el manto? Mamá, son las 3 de la tarde y no hemos comido nada. Espérame, déjame publico que quiero mucho a mis hijos. Es voluntad de Dios, hermanos, que usted sea sanado, que usted sea liberado, que usted sea restaurado. ¿Alguien puede decir amén a esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la voluntad de Dios. ¡Ey! La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo estoy en contra de esa doctrina, perdóneme que se lo diga. Y tenemos que agarrar todo en su justa medida. Sí, porque, o sea, nos podemos ir a los extremos. Te lo comentaba la vez pasada, ¿no? Decreto que la chica del Oxxo va a ser mi novia, en el nombre de Jesús. No, espérate. Decreto que ese Mercedes-Benz que va pasando va a ser para mí. O sea, tenemos que saber decretar entendiendo el mundo espiritual. Amén. Hablábamos de incredulidad. La incredulidad, mis amados, limita el poder de Dios. Hay una parte en la Biblia donde dice que Jesús no pudo hacer milagros
por la incredulidad de ellos. Limita el avance, limita el poder de Dios. Y no solo la incredulidad, ¿qué más? Ayúdenme. Perdón, no te oigo, hijo. División, pues es un principio de rebeldía. La rebeldía, ¿sí?, no solamente limita el poder de Dios, sino abre puertas al reino de las tinieblas. La rebeldía, el temor, la culpabilidad, hermanos. Cristianos que Satanás les pone un espíritu de culpabilidad, de temor o de intimidación, y les da miedo. Es más, estoy hablando de demonios y veo caras de ¿a poco sí? Pues sí, pues eres cristiano ya. Y el pan nuestro de cada día de los cristianos debería de ser estar echando demonios fuera todos los días. Así se lo digo. Una vez una persona dijo: es que usted ve demonios hasta debajo de la sopa. Así me han criticado. Y le dije: ¿sabes qué? Tampoco exageres, pero me voy a encargar que si hay demonios debajo de la sopa, se vayan de la sopa. La sopa quede liberada en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Hermanos, dice la Biblia que el mundo entero está en poder del maligno. O sea, que no querramos ver demonios, sí hay demonios. En una ocasión un ministro dijo: si pudiéramos tener unos aparatos, como unos gogles de visión nocturna, y pudiéramos ver el mundo espiritual con esos gogles, híjole, se iría de boca. Porque usted vería los cientos de millares, de millones, billones y trillones de seres espirituales que hay aquí en la tierra, tanto ángeles como demonios. Hay más demonios que seres humanos, así se lo digo. De veras, ¿eh? Sí, mija, adelante. Ayúdeme, por favor, alguien con el... Gracias. Yo les quiero compartir rápido algo. Cuando yo recién llegué aquí a la iglesia, yo tenía, y hoy lo sé, que era un espíritu de suicidio, de muerte. Yo duré muchos años con ese pensamiento de que me quería morir. Y un día en la noche yo estaba dormida en medio de mis dos hijas y dormíamos en un como tapanco y había un barandal que era como 1 metro, más de 1 metro hacia abajo, y yo no me podía mover. Era un sueño. Yo pensé al principio que era un sueño. No me dejaban hablar, no me podía mover y eran muchísimos. Lo único que veía era el mundo, o sea, el planeta Tierra, así invadido de puras, eran como sombras pero deformadas, horrible, y me decían: aviéntate, aviéntate, nadie te quiere, no le importas a nadie. Escuchaba esa voz y yo en ese momento, yo ya empezaba a venir a la iglesia, yo no sabía lo que era guerra espiritual, nada, y en ese momento yo empecé a declararme cubierta con la sangre de Jesucristo. Yo al principio no podía decir el nombre de Jesucristo, o sea, yo estaba dormida, pero yo me sentía despierta. Yo quería decir, pronunciar el nombre de Jesucristo, pero era como si me taparan la boca, no podía. Y de repente yo en mi espíritu, porque ni siquiera fue físicamente, en mi espíritu empecé a decir, yo me cubro con la sangre de Jesucristo, y empecé a nombrar en mi espíritu el nombre de Jesucristo, hasta que de repente esas cosas me sentí liberada, me pude mover corporalmente. Y después ya pude despertarme, pero querían que yo me aventara hacia abajo. ¿Y qué hubiera pasado si te hubieras muerto? Gracias. ¿O no sabéis, escuchen esto, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y cualquiera que destruya su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Satanás sabe eso, ¿eh? Por eso Satanás está tan empeñado en hacer que la gente se suicide. ¿Sale? Aquí te lo tengo que decir, porque hay una corriente doctrinal, hay posturas muy diversas con respecto a la salvación cuando una persona se suicida. Cuando un cristiano se suicida, pastor, pero fue cristiano, ¿y qué tal si sí se arrepintió? O sea, si se hubiera arrepentido, no se suicida.
Y yo tengo mis dudas, con todo respeto se lo diga. A la final sabemos, solamente sabemos que Dios sabe si esa persona fue salva o no fue salva. Pero vámonos a lo que dice la Escritura: que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los suicidas tendrán parte en el reino de los cielos. Cuando una persona cristiana se suicida, es porque nunca fue cristiana. Porque un cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo le entrega su vida a Jesús, y así venga el diablo a decir: mátate, destrúyete, eres un inútil, no sirves para nada, mátate, nos estás robando oxígeno. Digo, pues no me voy a matar, ¿cómo ves? Gloria a Dios que no le hiciste caso. Porque ahí es principio de guerra espiritual también. Acuérdense que el enemigo va a hablar a los pensamientos y te va a tratar de hacer, en tu caso fue un espíritu de suicidio o de muerte, pero ¿qué me dices cuando es un espíritu de alcoholismo? Que tú ya eres cristiano, ya pasaste por odres nuevos, ya fuiste liberado, pero vas pasando por la divina hasta el nombrecito, ¿verdad? Ay, han de tener cultos ahí. Y entras y Don Pedro, herradura, reposado, añejo, whisky. ¿Sí les conté el chiste del whisky? Llega un hombre a un bar y dice: me da un whisky, por favor, para acordarme de mi tierra. Y estaba hablando con... Disculpe, ¿es usted escocés? No, soy de Whisky Lucan, Estado de México. Ah, espérame, entonces va pasando por la divina y empieza a ver las etiquetas negra y roja y negra y entonces el diablo, hablando del terreno, ¿hablando de qué? Terreno. Empieza a atacarte a través de los pensamientos. Acuérdate, cuando te echabas tu traguito, no te sentías hasta más alivianado. Te hace falta un traguito. Total, una no es ninguna. ¿No? Acuérdate cuando hasta te relajabas, tanto estrés que tienes, pobrecito. Ahí en la iglesia nada más te hacen enojar. El pastor se la pasa gritando, la pastora se la pasa regañando, el líder no te quiere escuchar. Échate una. Y tú hasta te empieza a hacer agua a la boca. Ay, con el tequilita, ay, el limoncito. Ahí está el diablo chambeando. Pero si tú aplicas lo que dice aquí: he aquí yo doy autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones, entonces ahí en el nombre de Jesús te levantas y le dices: cochino diablo, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de mis pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10, no lo busques. Todo pensamiento lo debemos llevar cautivo en obediencia a los pies de Jesucristo. Ahí empieza la guerra. Cada vez que te venga un pensamiento, de lujuria, de alcoholismo, de muerte, de robo, de secuestro, de lo que sea, que no provenga de Dios. Y me dice una persona: ¿y cómo sé si el pensamiento proviene de Dios o no? Fácil. Si hay algo puro, algo honesto, algo santo, algo limpio, en eso pensad. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que edifica, todo lo que te acerca a Dios, todo lo que te ayuda a crecer espiritualmente proviene de Dios. Lo que no es de Dios, así de fácil. A ese grado, hermanos. Y se lo digo, gracias a Dios, porque no son de esta iglesia, y se lo digo sinceramente. Cuando he dado cursos de guerra espiritual en otros lugares, oiga, pastor, empiezo a orar y me empiezan a llegar imágenes pornográficas. ¿Qué será, pastor? Muy fácil, deja de ver pornografía, nada más. Porque si vienen las imágenes pornográficas, es porque estás viendo pornografía. Ya lo dejé de hacer, pastor. Pues ahora reprende esos pensamientos.
Reprende esos pensamientos. Cada vez que te llega un pensamiento de muerte, de vicio, de robo, de lo que sea, que sabes que no proviene de Dios, repréndelo en el nombre de Jesús. Así. Le voy a platicar lo que yo hacía cuando estaba en este proceso, porque yo sí vengo del mundo, hermanos. Yo sé que ustedes de cuna cristiana y arcángeles revoloteaban alrededor de usted cuando fue concebido y predicaba Billy Graham y no sé qué tanto. Yo sí vengo del mundo, ¿sale? Un mundo deplorable, donde yo desde niño vi pornografía, donde desde pequeño fui expuesto a cosas del mundo, donde desde que tengo uso de razón, en lugar de mamila me daban una corona bien fría. O sea, fui mundano, pero mundano. Imagínate el trabajo que me costó desintoxicarme espiritual, física y mentalmente. Imagínate el trabajo que me costó limpiar mis pensamientos. Y apenas empezaba yo a orar, empezaba yo a clamar, empezaba a leer mi Biblia y bailaba todo tipo de cosas en mi mente. Cuando el Señor me llevó a la carta a los Corintios. Alguien que lo busque, si quieren vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 10, 10:5. ¿Sí? Alguien que lo lea, por favor. Esto es elemental para la guerra espiritual. ¿Lo lees fuerte y claro, mijo, por favor? La palabra de Dios dice así: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñarlos a las personas a obedecer a Cristo. Pescador. Está bien. Habla de los pensamientos, pero me gusta más la Reina Valedora. ¿Quién tiene? Escuche, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y lleva... Derribando toda altivez. ¿Qué más? Argumentos y toda altivez. Y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí empezamos a derribar argumentos. Dios quiere que avances en el reino. Dios quiere que vayas y prediques. Es que no me va a alcanzar. Es que no me alcanza para la comida. Dios quiere que vengas a tu curso de guerra espiritual, pero empiezan los argumentos. Y empiezan los seres humanos, somos buenísimos para poner argumentos. Y dice, derribando todo argumento, toda altivez y todo argumento que se levante en contra del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sale? Luego que sigue. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo. Cautivar es atar. Llevando cautivo es aprisionar. Es apresar. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué? A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Sujeto a todo pensamiento. Todo pensamiento contrario a la voluntad de mi Dios, lo sujeto en el nombre de Jesús. Y lo arrojo a los pies de Jesucristo. Entonces, ahí los demonios dicen, y ya no pudimos con este. También que íbamos. Lo convencíamos que se fuera con las chicas buena onda, fácil. Lo convencíamos que se metiera a las alelas y se echara sus figuras, fácil. Pero cuando yo empecé a entender que la batalla principal es en la mente y empecé a sujetar los pensamientos, empecé a ordenarle a los pensamientos que me querían desviar del camino y que se fueran de mi vida en el nombre de Jesús, que se fuera de mi cabeza, que se fuera de mi pensamiento, y los arrojaba a los pies de Cristo. Hay gente que ahora no me lo cree, porque ahora hasta me alburean. Hay gente que alburea y yo me quedo, no, pues, y hasta se ríen, ja, 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 te están albureando, ¿a poco? Pues ni cuenta me di. No, o sea, porque se los digo así delante de Dios. Hay gente que no me cree, pero cuando en serio te tomas en serio las cosas de Dios,
El Señor renueva tu mente, el Señor renueva tu corazón, el Señor te limpia de toda esa porquería. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hablábamos de la incredulidad, hablábamos de la necedad, de la rebeldía, hablábamos del miedo y del pecado. ¿Sale? Señor, ¿por qué el enemigo le pega a las iglesias ahora? ¿Por qué más que cristianos victoriosos, hay cristianos derrotados? Si tú dijiste, Señor, tú Jesús dijiste, y nada os dañará. Aquí me lleva a un desafío. ¿Por qué, Señor? Porque hay cristianos que apenas se ve como que se van levantando y otra vez van para abajo. Y se empiezan como que a querer levantar y otra vez el diablo. Y se la viven no de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. ¿Por qué? Por eso. Porque hay pecado, porque hay incredulidad, porque hay desobediencia. Todo esto me lo estaba mostrando el Señor. Señor, ¿por qué? Es más, si tú dijiste que el Hades no iba a prevalecer contra tu iglesia, y sabías tú que hoy por hoy, como lo decía el apóstol el domingo del aniversario, hay iglesias que ya no duran 10 años. Iglesias se están cerrando. Satanás en sus últimas dardos de fuego está derribando a cabezas. Pastores están cayendo en adulterio a través del espíritu de Jezabel. Líderes están cayendo en pecado. Y hay pastores que saben que sus líderes están en pecado y prefieren solapar y prefieren ahí como darle unos brochazos de no pasa nada. Y entonces las iglesias se abren puertas espirituales y el enemigo gana derecho legal y las iglesias se vienen abajo. Entonces, si queremos que esto se cumpla, póngame atención por favor, si queremos que esto se cumpla, esto que dijo Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada, hermanos, nada es nada os dañará. Aquí tenemos que ponernos a pensar entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si me daña? ¿Por qué el enemigo tira sus dardos y me enfermo y caigo mal y en todas las áreas de mi vida? Ya está Satanás tirándome con todo. Y mucha gente por eso se está yendo de las iglesias, porque no ha vivido un cristianismo de victoria. Porque los pastores no les enseñan que lo que es pecado, que lo que es rebeldía, y que usted no puede andar con su vida cristiana así, porque Satanás allá afuera lo va a hacer pedazos. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante que entienda esto. Voltea con la persona que está a su lado y dígale: cierra tus puertas. En buena onda te lo digo, cierra tus puertas. Cierra tus puertas. Hermanos, esto no es un juego. El cristianismo no es un juego. Con Satanás no se juega. Usted deje, si usted todavía anda de ahí de guachilonguero, en buena onda se lo digo, cierre sus puertas y nada os dañará, a menos que Dios lo permita. Si usted está verdaderamente entregado a las cosas de Dios, por más que quiera Satanás tirarte, no llega Satanás y le dice el Señor: ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dice Satanás: pues qué chiste, lo tienes cercado. ¿Sí? Véanlo en Job capítulo 1. Qué chiste, lo tienes cercado. Quítale la cerca y vas a ver cómo hasta va a negar de tu nombre. Quiero decirte que a los cristianos verdaderos, a los que han entendido la voluntad de Dios para sus vidas, Dios te tiene en el hueco de su mano. Dios te tiene cercado. Y es donde dice: ningún arma forjada
contra ti prosperará. Cuando estás entendiendo el principio del reino, cuando eres un cristiano obediente, cuando eres un cristiano fiel, cuando eres un cristiano que no se rebela, cuando eres un cristiano que obedece los principios de Dios, cuando eres un cristiano entendido en cuanto a las cosas espirituales, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es. ¿Quieres decir algo, hijo? Ayúdanos a traducirlo, mija. ¿Qué quiere decir? ¿Quién? Ah, el padrecito. El cura de la Paricutín echándose sus tlapegües. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de esas personas que, imagínate que tienen una autoridad espiritual, sea lo que sea, ¿no? O sea católico, sea mormón, sea lo que sea, y se echa sus copas y anda alcoholizándose y pues uno lo ve y dice, oiga padre, ¿qué onda? Pues ¿cómo está eso de que usted ande chupando? Pues sí, Dios, le tengo que pedir permiso a Dios, pero eso está mal. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos tendrán parte en el reino de los cielos. Necesitas arrepentirte, mi hijo. Necesitas decirle al Señor: Señor, perdóname, ayúdame a salir de esta situación. Y el Señor lo va a hacer, mi hijo. El Señor lo va a hacer. Nada más que cree en Él, cree en Jesús, entrégale tu vida a Jesús y Él va a romper esas cadenas, Él va a romper esas ataduras. Pero bueno, haciendo una analogía con este ejemplo, sí, efectivamente, Jesús les llamaba ciegos que guían a otros ciegos. Y a la final, tanto los ciegos que guían a los otros ciegos se van a caer en el pozo. Por eso es importante que un líder espiritual que se jacte de ser líder espiritual sea coherente lo que enseña con lo que vive. Con lo que vive. Imagínate qué tremendo, qué espíritu de hipocresía, ¿no? Que Dios tenga, hay que orar por ellos, porque también ellos están siendo engañados, ¿eh? Hay un espíritu de error en cualquier religión, no solo en el catolicismo. En cualquier religión hay un espíritu de error que tiene a la gente engañada, y esa gente tiene que ser liberada. Yo te invito a que te metas en YouTube y pongas sacerdotes católicos que han tenido su encuentro con Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, que hay cada vez más sacerdotes que están teniendo un encuentro con el Cristo de la gloria. Conozco a un sacerdote, ex cura, que ahora ya es pastor, y estoy viendo la forma de invitarlo para que nos platique su testimonio. Está poderosísimo. Te voy a platicar algo así rápido. Él dice que él era muy devoto de la Virgen de la Virgen que llora sangre. No recuerdo qué virgen es, ¿no? Entonces dice él, y si puedes checar en Facebook, que él era muy devoto a esa Virgen. Él, donde quiera que llegaba, porque hacen una procesión y anda recorriendo el mundo, y entonces donde la llevan a esta Virgen, él iba y hacía todo lo posible por llegar y adorar a esta Virgen. Él adoraba a la Virgen. Y adorar es postrarse y besarle los pies, ¿sale? Digo, para que nosotros no adoramos, ¿no? ¿Cómo no? Cuando viene el Papa a México, lo primero que hace es besarle los pies a la Virgen de Guadalupe, y eso es adoración. Entonces él dice
que tuvieron una reunión de la orden en la que él estaba en la ciudad de Nueva York. Y él voló a Nueva York y sorpresa, allí en Nueva York le tocó a esta virgen que la llevaran ahí a una sede. Y entonces tuvieron su reunión, no recuerdo exactamente de qué, creo que era jesuita, no recuerdo qué orden era este cuate. Y dice que ya, pues él estaba que terminando de aquí voy a ir a adorar a mi virgencita, terminando de aquí voy a adorar a mi virgencita. Y él dice que sí salió corriendo ya en la noche, ya estaban cerrando las instalaciones y estaba la virgen, hermanos, es porque no es muy grande, la imagen no es muy grande, pero con una cerca, como de esos para que la gente no se acercara. Y él pues llegó y le ve como a 5 metros, así, virgencita, tú sabes que yo te quiero adorar, virgencita. Y por eso voltea y pues no vio a nadie. Y dice, ahora sí. Y que se brinca, ahora sí que se brincó las trancas. Y así casi a gatas, ahora sí, virgencita, tú y yo solos, virgencita. Y entonces, ven, virgencita. Ponte como virgencita ahí. Ponte como virgencita, sí, no sé. Dice él que atravesó las trancas, ¿no? Y entonces llega él y para poder adorarla le puso la mano aquí en la espalda. Le puso la mano en la espalda y le besa los pies y siente la mano mojada. Ah, caray. Y era sangre. Bueno, era un líquido rojo. Entonces la voltea y atrás tenía un mecanismo con mangueras que hacía que le entraran por acá una bombita que estaba bombeando para que estuviera goteando gotas de sangre en los ojos. Entonces estuvo descubriendo todo el mecanismo, como un niño cuando descubre que los santorreyes son sus papás. ¿Sí me explico? Algo así. Y él dice que se sintió decepcionado, se sintió traicionado. Y en eso cuando voltea, suenan las alarmas. Alerta, alerta, alerta. Y llega la policía y se lo llevan detenido. Y ya cuando está detenido llegan las máximas autoridades eclesiásticas y bajo pena de muerte, si tú dices algo de lo que viste, cuello, te vamos a dar cañañangas. Y el cuate dice que anduvo un tiempo como el pastor del, ¿cómo se llama? ¿De dónde dijo? El pastor, el sacerdote del Paricutín. Anduvo echándose sus tlapegües, como queriendo olvidar las penas, porque la virgen no era tan virgen, porque la estatua no era tan estatua, ni la sangre era tan sangre. Y anduvo frustrado un tiempo hasta que un día llegó a una iglesia de protestantes y ahí lo evangelizaron, le entregó su vida a Jesucristo y ahora es un hombre que ahora está predicando la verdad. También tenemos que orar por esa pobre gente porque están siendo engañados, hermano. Están siendo engañados. Espérame, vamos por partes. Primero acá, ¿quién levantó la mano? La Virgen va a hablar. No, hay un caso también documentado. Lo mismo, una virgen que yo ahora no recuerdo cuál es, pero en un pueblo, y efectivamente era sangre. Efectivamente era sangre, los fieles iban y le rendían culto y todo, y dejaban ahí su dinero y todo porque efectivamente veían esa manifestación. Pero llegaron científicos y empezaron a hacer estudios, y resulta que examinaron la sangre y no era sangre de ser humano, era sangre de animal. Se dan a la tarea de investigar y en la parte de atrás donde estaba la Virgen, o sea, ahí no fue de que la colocaran ni nada, en la parte de atrás era un rastro, mataban animales. Y entonces la sangre se filtraba, llegaba a la Virgen y empezaba a escurrir la sangre. La ignorancia, ¿cómo le llaman? El escepticismo, no, espérame. Cuando la gente todo lo cree así de que, no, ¿cómo?
Que llueve y se transmina la humedad en la pared y agarra cierta forma y ahí hay una aparición y ahí está la virgencita y la gente va y empieza a dar dinero y empieza a rendirle culto y le prenden veladoras a eso, hermanos. Es una máxima expresión. ¿Cómo? Fanatismo. ¿Se da cuenta? No, espérate, y le empiezas a hablar a la gente y te voltean y te dicen, eres un fanático. Y tú dices, sí, seguramente. ¿Ibas a decir algo? Pues aparte de la idolatría, yo de niño iba a una iglesia que se llaman adventistas y son millones de personas en todo el mundo. Y después brincamos a otra que se llama del séptimo día. Y luego con los testigos y dejemos a un lado la idolatría. Esas personas ni siquiera saben que existe el Espíritu Santo. Entonces no solo es ese lado, ¿no? También hay que orar por esos hermanos que conocen a Jesús, pero conocen a un Jesús que no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Que no es el mismo. Entonces, era eso. Saben de la salvación que es a través de Jesucristo, pero no conocen al Espíritu Santo. Y eso está tremendo porque están limitados y están viviendo la vida cristiana con sus propias fuerzas. Y por eso viene desánimo y por eso se cansan, porque están viviendo la vida cristiana con sus propias fuerzas. Tenemos que orar por los adventistas del séptimo día, tenemos que orar por los testigos de Jehová, tenemos que orar por los mormones, tenemos que orar por los musulmanes, tenemos que orar por los católicos. Tantos preciosos católicos amados que aman a Dios con todo su corazón, pero están en un sistema falso. Es un sistema falso. Dice el apóstol Pablo, escúcheme: si aún un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que yo les he anunciado, sea maldito. Hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Dios se hizo hombre. ¿Sale? Dios con nosotros, Emmanuel. Habitó entre nosotros. Nos habló del camino al Padre. Selló el evangelio con su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el mensaje del evangelio. El único camino al cielo es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Entonces, cuando alguien viene y te dice: oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. María es que es la mediadora de todas las gracias. No te me equivoques, me estás enseñando otro evangelio. María no es salvadora de nadie, no es mediadora de nadie, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, nadie más. Nadie más. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ningún santo, ninguna virgen. Solo Jesús salva. ¿Se da cuenta cómo nos tienen engañados? No, espérame, el mismo libro del Mormón dice: otro evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta del engaño? ¿Se da cuenta de cómo el satanismo se está infiltrando aún en las religiones que se dicen ser cristianas? Y se lo dije hace unos martes: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, aún de ser posible, a los escogidos. Estamos viviendo tiempos complicados, iglesia. Se están levantando falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, ¿vale? Falsos maestros, falsos hermanos, falsos. Está de moda lo pirata. Hay cristianos pirata también, ¿sale? Hay pastores pirata. ¿Cómo los identificamos? Muy fácil: por sus frutos. No me vengas a decir que eres pastor si maltratas a tu mujer, si maltratas a tus hijos, si no llevas una vida recta delante de Dios. Cuidado, pastores. Y hablo a las redes sociales: cuidado, pastores, porque el Señor nos va a demandar. Al que más se le da, más se le demandará. Ay de los pastores, dice el Señor, que lucren con la fe de mi pueblo.
Hay de los pastores que se engordan a costa de las ovejas. Hay de los pastores. Hoy en la mañana, en mi tiempo devocional, el Espíritu Santo me llevó a ponerme de rodillas y a pedirle perdón a Dios por todos esos pastores que andan orinando fuera de la basílica. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho acerca de eso? Es decir, que andan fuera del huacal, que se están desenfocando, que un tiempo le sirvieron a Dios con todo su corazón, pero ahora están apostatando de la fe. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que mantenernos. Nosotros como pastores necesitamos mucho de sus oraciones. Oren. Cuando usted vea algo mal de los pastores o de los líderes, no los juzgue, no los critique. Ore por ellos. Nosotros necesitamos mucho de sus oraciones. Que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé fuerza, porque es bien agotante, es bien desgastante. Y hay de nosotros si no anunciamos el evangelio. Hay de nosotros si no anunciamos lo que es correcto delante de sus ojos. Tenemos que anunciar la verdad. Tenemos que hablar la verdad, que es Jesucristo, nada más. Pero tenemos que ser una muestra evidente del poder de Dios. Si yo le digo a usted que Jesús tiene poder para restaurar su matrimonio, es porque ya lo hizo con el mío. Si yo le digo a usted que Jesús tiene poder para restaurar lo de los vicios, es porque ya lo hizo conmigo. Si yo le digo a usted que Jesús tiene poder para romper esas maldiciones generacionales, es porque ya lo hizo conmigo. Y por eso Jesús le decía a la gente que no le creía: si no me creen por lo que les digo, al menos crean por las obras que estoy haciendo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la iglesia está siendo tan dañada, tan afectada? Satanás apenas mueve un dedo y iglesias enteritas se derriban. ¿Por qué? Ahora ya lo dijimos. Yo creo que es un tiempo, iglesia, en el que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que hemos sido necios, que hemos sido incrédulos, que hemos sido rebeldes, que hemos sido murmuradores, que hemos tal vez hablado más de lo que debemos hablar. ¿Se acuerda que le dije en una ocasión: todo lo que tú hablas, si te lo pudieras tragar, ¿te alimenta, te fortalece o te envenenaría? No me digas nada. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Porque yo en la mañana le decía al Señor: Señor, ¿cómo está eso? Y nada os dañará. He aquí yo doy autoridad. Iglesia, despierta. Dice el Señor: yo te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada es nada, hermanos. Nada te dañará. No te debería de dañar ningún dardo de fuego del maligno, porque eres un cristiano entregado a las cosas de Dios, porque eres un cristiano dócil al Espíritu Santo, porque eres un cristiano entendido en las cosas de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Póngase de pie. No sé tú, escúchame, pero yo ya me cansé. Ya me cansé de estar recibiendo llamadas. Y no es porque esté mal que me llames, porque para eso soy el pastor. Pero gente que se la pasa quejándose, gente que se la pasa luchando en sus fuerzas. Chicos de alabanza, pásenle por favor. Gente que se la pasa, o sea, le da más poder al diablo que al mismo Dios. Es que el diablo, pastor, es que el diablo me zarandeó, es que el diablo me hizo caer. Ore por mí, pastor, porque me siento, ya no me dan ganas de nada, pastor. Me siento hasta deprimido, pastor. Entonces me recuerdo esto: y nada os dañará. Anhelamos el momento en que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo y verdaderamente se ponga a guerrear. Usted tiene la autoridad. Ya no, o sea, para eso soy el pastor, pero no necesita llamarme, porque lo mismo que yo voy a hacer lo hace usted también. Tome la autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar esas puertas, hermano. Vamos a cerrar esas puertas que por su incredulidad, o más bien, vamos a cerrar esas puertas que por nuestra incredulidad a veces abrimos. Vamos a cerrar esas puertas que a veces por nuestra necedad
luego andamos abriendo. ¿Usted no quiere tener hijos rebeldes? Pues deje de ser rebelde con Dios, porque usted cosecha lo que siembra. ¿No quiere tener hijos necios? Pues deje de ser una oveja necia. ¿Usted quiere tener hijos dóciles que amen a Dios? Sea usted dócil y ame a Dios. ¿Usted quiere tener hijos obedientes? Obedezca la palabra de Dios. Evítese broncas. Qué fácil es todo esto. Para los cristianos entendidos, esto es bien fácil, hermanos. Por eso el Espíritu Santo le tuvo que decir a Pablo: en vano te es dar cosas contra el aguijón. Y hay cristianos que toda la vida se la pasan ahí dando cosas, y están ahí pinchándose, y están ahí agujerándose, pero ahí siguen dando cosas. Seamos dóciles al Espíritu Santo, hermanos. Por favor, seamos dóciles al Espíritu Santo. Cerremos toda puerta espiritual y vamos a empezar a declarar en victoria. Vamos a empezar a vivir en victoria, hermanos, porque el Señor ya nos dio la victoria. Tómese esa victoria en el nombre de Jesús. Levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos reunimos aquí, tu pueblo, tu iglesia, pidiéndote primeramente perdón, Señor. Perdón, Padre, porque no hemos entendido, Señor, lo delicado, lo que implica, Padre, vivir el Evangelio a nuestro modo, vivir la vida cristiana desde nuestra perspectiva y no la tuya, Señor. Perdónanos, Dios. Espíritu Santo, trae convicción, Señor, a nuestros corazones. Trae convicción, Señor, para que cuando podamos leer, he aquí, dice Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Declaro en el nombre de Jesús que ningún dardo de fuego del maligno, ninguna acechanza del diablo, ninguna artimaña de Satanás, ninguna arma forjada del reino de las tinieblas contra ti prosperará, contra tu familia, contra tus hijos. Declaro un cerco espiritual alrededor de tu familia. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, siga orando.